Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la rata cornuta. Os habla Warhammer Historia. Saludar a toda la gente de las plataformas de podcast, ya sea Podimo, iVoox, Spotify, donde me estéis escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí. También saludar, como no, a la gente de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Recordaros, como no, que en cualquier plataforma que estéis, darle like, apoyar, comentar para apoyar este proyecto. Y si aún así queréis apoyar económicamente y haceros miembros del canal, os podéis hacer miembros por tan solo €1 en YouTube y así formar parte del elenco de batalla que tenemos, como son Rafael y Daenelus, nuestros dos valientes caballeros que están luchando con nosotros en el fin de los tiempos para evitar que el caos arrase con todo, amigos. Vamos a seguir con esta trama que tenemos del fin de los tiempos. Continuamos hacia donde todos sabemos que vamos a llegar, pero vamos pasito a pasito. La última vez que hablamos ya estábamos en Azel Loren, se estaba liando, ya estamos juntando a casi todos los personajes. Ya tenemos en Azel Loren al Emperador, tenemos a Lariel, a Malekith, a Tyrion, a Baltasar Gel, a Karl Franz, que no sé si le he dicho, y lo dejamos en el que apareció un nuevo personaje, Nagas. Nagas también aparece por ahí. Vamos a seguir por ahí. Hoy viene un capítulo que no va a haber mucha batalla, pero hoy es un capítulo muy interesante porque vamos a ver cómo se reúnen estos personajes y qué pasa y qué decisiones toman que van a involucrar a todos los supervivientes. Así que sin más dilación, vamos a ello. Una semana después de la llegada de Nagas, los encarnados se reunieron en consejo en el claro del rey, bajo un cielo que pareció observarlos con la fría indiferencia de los dioses. No era una asamblea de aliados, sino una congregación de voluntades enfrentadas, un círculo de poder donde cada palabra podía ser una chispa y cada mirada una amenaza velada. Aquel encuentro fue tenso, y eso era decir poco. Aunque intentaron ocultarlo ante los ojos de soldados y heraldos, la verdad era evidente como una herida abierta. La desconfianza entre los encarnados elfos seguía viva, fermentando en silencio, alimentada por siglos de traiciones, guerras fratricidas y orgullo inmortal. Los juramentos compartidos no habían borrado los viejos rencores, solos los habían enterrado esperando el momento de resurgir. Y si los elfos desconfiaban entre sí, ¿qué podían esperarse del resto? Ninguno de ellos confiaba plenamente de Baltasar Gel, ni en el emperador, cuya corona pesaba ahora más por desesperación que por gloria. Y por supuesto, nadie confiaba en Nagas. Porque ¿cómo confiar en aquel que era la muerte hecha voluntad? 7 días antes, en la ladera desolada de una montaña maldita, el regreso del gran Nigramante había sido presenciado por todos. Su ejército se extendía como una plaga de hueso y hierro entre los riscos, estandartes desgarrados, tambores funerarios y filas interminables de guerreros. Pero no lo suficiente. Incluso entonces había sido evidente que para los ojos más sagaces que aquel ejército, por colosal que pareciera, no era rival para los encarnados y sus aliados. Las huestes de Nagas cubrían el paisaje como un mar oscuro, pero era un mar incompleto, un océano al que le faltaban mareas. Y lo más importante, Nagas ya no era el mismo. La caída de la pirámide negra lo había despojado de gran parte de su antigua supremacía. Aquel monumento había sido su trono y su ancla, su fuente y a la vez su prisión. Sin ella el gran Nigramante era poderoso, pero no invencible. El viento de la muerte de Shish magnificaba su fuerza, hinchaba su sombra, endurecía su presencia como una tormenta. Pero incluso así Nagas no podía medirse con los 6 encarnados que se alzaban frente a él. Ni siquiera contando que aunque el emperador ya no dominaba el poder de Azir como antes. Si llegaba a la batalla, Nagas sería destruido. Y esa certeza fue lo que envenenó el consejo desde el primer instante. Porque muchos no vieron aquella debilidad como una oportunidad de pacto, sino como la ocasión perfecta para borrar a Nagas de la faz del mundo. Malekith, rey de la eternidad, defendió esa idea con una ferocidad casi religiosa. Su voz no era solo palabra, era sentencia, era decreto, era el eco de 1000 guerras grabada en su acero. A su lado Gel, más prudente pero igual de firme, no tardó en respaldarlo. Caradhrian permaneció en silencio, como una estatua de guerra, pero aquel silencio no era la neutralidad,
era el silencio del verdugo que ya ha elegido a quien decapitar. Alarielle y Tyrion, en cambio, vacilaron. La reina eterna, espíritu de vida y renacimiento, parecía debatirse entre el deber y el horror. Tyrion, por su parte, no era el mismo príncipe luminoso de antaño. En los últimos años había aprendido con sangre y ruina el verdadero precio de la guerra, y el valor relativo del mal cuando el fin del mundo se cierre sobre todos. Sin embargo, ninguno hizo esfuerzo alguno por frenar la diatriba de Malekith, porque ambos lo sabían. Sabían que el regreso de Nagash no había sido un accidente del destino, sino una consecuencia inevitable de una tragedia insoportable. Alianza había muerto, y su muerte había abierto una grieta en el tejido del mundo por donde la muerte misma se había arrastrado de regreso. Solo el emperador se atrevió a interrumpir al rey de la eternidad. Sus palabras fueron medidas, pero urgentes. Su tono no era de soberano, sino de comandante agotado, de un hombre que veía cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Les recordó que los últimos bastiones del mundo incorrupto estaban cayendo, que el tiempo era ceniza y que cada día perdido en luchas internas era una victoria regalada al caos. Necesitamos a Nagash, afirmó. Y al decirlo, el aire pareció congelarse. Malekith se quedó callado, pero no fue un silencio de aceptación, fue un silencio peligroso, el tipo de silencio que precede a la ejecución. Entonces Teclis, temiendo que su gran plan se derrumbara como una torre de cristal, aprovechó el momento. Con voz firme recordó a todos una verdad incómoda, una verdad que pocos querían escuchar. Que si los encarnados existían, si los vientos de la magia habían sido reclamados por mortales, era porque Nagash había robado la magia de la muerte, y aquel robo había hecho posible la creación de los demás. Nagash había sido necesario entonces, y según Teclis, lo era también ahora. Pero incluso el propio archimago pudo ver que sus palabras caían en un terreno estéril. Nadie lo escuchaba con fe. Las traiciones de Teclis eran demasiado recientes, demasiado profundas, demasiado dolorosas. La confianza, que una vez quebrada, no se repara con discursos, sino con la sangre. Malekith respondió con desprecio. Dijo que el viento de la muerte era lo único que realmente importaba, que Nagash era solo un recipiente, y que los recipientes pueden romperse. Sugirió, lo que todos pensaban, matar a Nagash, y luego atar Sis a una criatura más dócil, más controlable y más obediente. Gotre Kurnison asintió lentamente. Los enanos habían acumulado rencores contra Nagash desde hacía generaciones incontables. Para él destruirlo era justicia, era equilibrio y era pagar una deuda pendiente. Pero incluso Gotrek se detuvo un instante, porque el hecho de estar de acuerdo con Malekith era como beber veneno voluntariamente. Las transgresiones del Rey de la Eternidad podían haber llenado bibliotecas enteras, y aún así, en aquel consejo, su propuesta sonaba hasta lógica. Teclis respondió con una frialdad cortante. Ningún ser capaz de contener tanta magia de la muerte sería digno de confianza. Y si no podía confiarse en Nagash, ¿por qué habría de confiarse en otro? Malekith, sin pestañear, giró entonces su mirada hacia un hombre que no pertenecía a aquel círculo de titanes. El duque Yerrod. Un gobernante sin reino, un señor de ruinas, un noble coronado por la catástrofe. Malekith lo propuso como candidato, como si se tratara de elegir a un capitán y no al portador del poder de la propia muerte. Yerrod simplemente palideció. Durante un instante pareció que iba a lanzarse contra Malekith, quizá por honor, quizá por rabia o quizá por desesperación. Pero habría muerto antes incluso de tocarlo. Y entonces intervino Lileath. La diosa caída, la antigua reina de profecías convertida en mortal, avanzó con una calma imposible. Sus palabras fueron suaves, casi maternales, y sin embargo tenían el peso de un destino escrito en piedra. Apaciguó la furia del duque con apenas unas frases, y Hierro retrocedió, respirando con dificultad. Y lo más inquietante que fue que más tarde, cuando intentó recordar qué había dicho exactamente Lileath, no pudo hacerlo. Como si la propia memoria misma se negara a retener las palabras de una diosa, como si el destino mismo hubiera hablado y el mundo temblando hubiera obedecido, porque en aquel consejo, en aquel claro sagrado, ya no se discutía sobre alianzas, se discutía sobre quién debía vivir y quién debía morir. Lileath siguió hablando, cargada con el peso de un futuro que nadie más podía ver.
Argumentó que al menos debían conceder a Nagash una oportunidad, una sola, la posibilidad de demostrar que por una vez su existencia eterna podía ser útil, incluso confiable. Sus palabras, sin embargo, se estrellaron contra el mismo muro que las de Teclis. Desconfianza, rencor, miedo. Pero Lileath no se rindió. El refugio ardía como un eco constante en su mente, un recordatorio de todo aquello por lo que había mentido, conspirado y sacrificado. Sabía lo que estaba en juego, sabía que si los encarnados no se unían, los dioses del caos devorarían aquel mundo moribundo, y cuando solo quedaran cenizas dirigían su mirada hambriento hacia el refugio. Y entonces, incluso el último rincón de esperanza sería consumido. Desesperada por ganar influencia, Lileath invocó su herencia celestial. No habló como Lileath, sino como lo que alguna vez fue. Lileath la luna, Ladriel del velo. Pronunció aquellos nombres como si fueran sellos sagrados, como si el peso de su linaje pudiera imponer obediencia incluso a reyes y semidioses. Pero la verdad es que no logró gran cosa. Solo obtuvo una mirada penetrante y silenciosa y llena de significado, de Manfred von Caster. Porque Manfred había leído demasiado, había estudiado secretos olvidados, y en algún tomo prohibido hacía mucho tiempo había encontrado una verdad enterrada sobre Ladriele. Y por tanto, con aquella declaración, también descubrió una verdad sobre Lileath, una verdad que no debía existir. Mientras tanto, Nagash permaneció inmóvil como una estatua de obsidiana tallada en soberbia. No interrumpía, no discutía y tampoco suplicaba. Simplemente observaba. Le resultaba profundamente divertido que los elfos se desgarraran entre sí con palabras y orgullos, mientras sus ejércitos se preparaban para una guerra que decidiría el destino del mundo. Era como ver a insectos discutir quién merecía gobernar el árbol, cuando el bosque entero estaba ardiendo. Nadie se dirigía a él, y él no ofrecía argumentos. Ni permitió que Arcan el Negro hablara por él, ni que Manfred defendiera su causa. Porque Nagash, incluso reducido por la pérdida de la pirámide negra, seguía siendo Nagash, un dios de muerte que no concebía la necesidad de justificar su existencia ante seres de carne. Su orgullo le dolía haber tenido que buscar alianza una vez de imponer obediencia. Pero la consternación que su llegada había causado entre los vivos suavizaba aquella herida. Nagash estaba convencido de que al final aceptarían. ¿Por qué? ¿Cómo podían no hacerlo? Le parecía impensable que los principios mezquinos de los mortales fueran un obstáculo, cuando su orgullo inmortal había sido capaz de inclinarse por necesidad. La inevitabilidad no necesita defensores. Sin embargo, en su arrogancia, Nagash no comprendió una cosa. Su silencio no imponía respeto, solo provocaba odio. Su superioridad distante, su indiferencia, su actitud de entidad eterna, solo hacía que sus enemigos estuvieran aún más decididos a verlo caer. Y conforme los minutos se alargaban, como si el propio tiempo se resistiera a avanzar, se hizo evidente que la retórica incansable de Malekith estaba ganando terreno. Sus palabras se clavaban como espinas en el ánimo de los encarnados. Su voluntad, endurecida por siglos de crueldad y gloria, parecía dominar la sala. Nagash sintió un atisbo de frustración, un destello, un temblor mínimo en el océano de su orgullo. Pero igual que vino, desapareció, porque aquella posibilidad había sido prevista, y para ella Nagash tenía preparado un plan. Y entonces, por fin, rompió su silencio. Y cuando habló, el aire pareció volverse más frío que nunca, como si el mundo recordara lo que era la muerte. El gran higramante se dirigió a los encarnados y les ofreció un regalo que no podían rechazar. Vuestro temor es infundado. La palabra de Nagash es intocable. Entonces el silencio cayó como una lápida. Manfred observó cómo incluso aquellos seres de poder inimaginables se quedaban quietos ante la voz del gran higramante. La presencia de Nagash no era solo intimidación, era una fuerza que aplastaba el espíritu. Malekith fue el primero en responder, como era inevitable. Cualquier traidor podría decir lo mismo, si le conveniera. Nagash inclinó ligeramente su cabeza, como si aquel insulto fuera apenas un susurro irrelevante. En efecto, y por eso yo os ofrezco un regalo, una muestra de mis intenciones. Malekith soltó una carcajada seca, carente de humor, como el sonido de un hacha golpeando la piedra. Un regalo otorgado por alguien como tú, o como yo,
difícilmente puede considerarse prueba de nada. Manfred entonces frunció el ceño, pues Nagash no le había mencionado ningún regalo. No en sus planes, no en sus palabras, no en sus promesas. Manfred miró a Arkan buscando una señal, un gesto, cualquier indicio. Pero el rostro del Liche era una máscara perfecta. No había nada, ni culpa, ni sorpresa, ni tampoco miedo. Solo la obediencia. Nagash habló de nuevo. En efecto, repitió. Pero esta vez Manfred percibió algo. Un toque, un matiz. Te he hecho daño. Sin embargo, la ofensa inicial no fue instigada por mí. Manfred vio a Malekith tensarse, preparado para responder con veneno. Pero entonces, Alarielle avanzó. La reina eterna, la encarnación de Irán, dio un paso hacia Nagash como si caminara sobre un campo de cuchillas. ¿Hablas de mi hija?, preguntó. Su voz era firme, pero no pudo ocultar la grieta, la fragilidad que se escondía tras la furia, el dolor que ni el poder de una diosa podía borrar. Tyrion alzó su espada apenas un instante, lo suficiente para que su amenaza fuera clara. No negociaremos por el alma de Aliantra. Entonces Naga respondió, pero no lo hizo con palabras comunes. Su voz retumbó como un decreto de tumba. No pretendo hacerlo, pues ella es carne para el príncipe oscuro. Manfred sintió un escalofrío. Aquel golpe fue preciso y cruel, como un cuchillo girado con maestría dentro de una herida abierta. Nagash continuó. En cambio, os ofrezco al arquitecto de su muerte, para que hagáis con él lo que queráis. En ese instante, el corazón de Manfred pareció elevarse. Lo comprendió. Arkan había sido quien había matado a la hija de la reina eterna para permitir el renacimiento de Nagash. Pero Nagash lo estaba entregando a él como ofrenda de paz, como sacrificio, como moneda. Manfred entendió también por qué Neferata había recibido el gobierno de Silvania. No era recompensa, estaba todo calculado. Nagash no estaba dispuesto a perder a Arkan, y necesitaba un nuevo brazo derecho. Así que el ejecutor de la reina eterna, a los ojos de los elfos, había sido Manfred. Entonces ocurrió, sin aviso, sin posibilidad de reacción. Un dolor agudo atravesó el cuerpo de Manfred cuando Asigaroth lo lanzó violentamente desde la silla de montar. Cayó al suelo como un muñeco roto, el mundo girando a su alrededor. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera siquiera respirar, Nagash pronunció una sola palabra. Una palabra triste, una palabra que sonó como una oración fúnebre. Y un capullo brillante de amatista, hecho de pura magia de Shish, se cerró alrededor del vampiro como una prisión perfecta. Manfred sintió cómo el aire desaparecía, cómo su poder se apagaba, cómo su voluntad era aplastada. Y en su último pensamiento, antes de que el silencio lo devorara, Manfred Bocastir se maldijo a sí mismo. Por su ambición, por su arrogancia, por su insensatez, porque incluso el señor de vampiros y traidor eterno había olvidado una verdad elemental. Nadie negocia con Nagash. Nagash solo decide quién vive y quién es entregado a la propia muerte. El sacrificio de Manfred no fue un arrebato ni un capricho, fue un cálculo frío y una jugada trazada por la precisión de un verdugo inmortal. Ninguno de los elfos sabía la verdad completa, ninguno conocía el nombre verdadero del asesino de Aliantra. No sabían que Arkan había sido la mano ejecutora, pero todos conocían el crimen de Manfred. Sabían que el vampiro había capturado a la niña eterna, que la había torturado, que la había reducido a un instrumento de sufrimiento y desesperación. Y para Alarielle y para Tyrion, aquello era suficiente. Tal como Nagash había previsto, el regalo del vampiro, sellado en aquel capullo de amatista como una ofrenda funeraria, alteró el rumbo del destino. Los ojos de Tyrion ardieron con una justicia largamente negada. El dolor de Alarielle, que llevaba días contenido como una tormenta a punto de estallar, encontró por fin un objetivo tangible. No era la reparación de lo perdido, pero era un castigo, era sangre por sangre. Y entonces, con voz grave, dictaron sentencia. Nagash recibiría una oportunidad. Una pequeña, vigilada y simplemente temporal, pero una oportunidad al fin. Esa decisión fue el punto de quiebre.
Malek hizo obligado por la realidad y por la voluntad de los demás, aceptó a regañadientes considerar la alianza. Gel hizo lo mismo, no por confianza, sino por necesidad, porque el fin de los tiempos no se detiene ante el orgullo. Y en ese instante el gran Nigramante obtuvo lo que había venido a reclamar, una entrada. Así se le permitió a Nagas caminar bajo los aleros de Azel Loren, bajo ramas que habían visto el ascenso y caída de imperios, bajo hojas antiguas que susurraban historias de eras olvidadas, bajo un cielo verde vivo y hostil, un reino que parecía respirar con voluntad. Solo Arkan pudo acompañarlo, Arkan y otro más. Una figura que llegó un día después, encapuchada, envuelta en una capa oscura, sin nombre pronunciado y sin rostro ofrecido. Una presencia que no era bienvenida, pero tampoco fue rechazada. Krell y el resto del ejército de Nagas fueron detenidos. No se les permitió cruzar los límites del bosque. Se les ordenó permanecer en la ladera de la montaña bajo vigilancia incesante día y noche. Ojos élficos observando cada movimiento y cada estandarte y cada chispa de magia negra. Allí esperaron como lobos atados, retenidos a la fuerza del territorio que no los aceptaba. Nagas, incluso dentro del bosque, fue tratado como lo que era, una amenaza con permiso temporal de existir. En todo momento fue escoltado, 2 encarnados caminaban junto a él, y una nutrida guardia de hermanas de la espina lo seguían como una procesión de acero y espinas vivientes. Sus lanzas y sus hechizos estaban preparados, listos para atravesar carne y hueso o el alma si el Nigramante daba un solo paso fuera de la línea marcada. Nagas no protestó, no intentó romper las restricciones, casi no hablaba, se limitaba a avanzar como una sombra que el bosque no podía expulsar. Y entonces ocurrió. Una horda errante de hombres bestias emergió del follaje como una pesadilla de cuernos y colmillos. Los escoltas apenas alcanzaron a reaccionar, apenas a abrir la boca para dar la alarma, cuando Nagas simplemente alzó la mano y los redujo a cenizas. No hubo ni batalla, ni hubo esfuerzo, solo la fuerza inmediata, absoluta, convertida en polvo y en silencio. Alarielle le dio las gracias. Fue una gratitud amarga, forzada, pronunciada con reticencia, una reina de vida agradeciendo a la muerte por un acto de protección. Nagas ni siquiera respondió, ni siquiera inclinó la cabeza. No había sido un gesto de bondad, había sido un recordatorio, un mensaje silencioso dirigido a todos, que incluso vida y muerte pueden unirse, si el enemigo era lo suficientemente terrible como para amenazar a ambos. Y mientras Nagas caminaba libre, aunque vigilado, entre los árboles, Mafre descendía hacia un destino peor que la destrucción. Cuando el capullo finalmente se desvaneció, el vampiro despertó en una prisión viva, una jaula de raíces retorcidas en las profundidades del claro eterno. La madera lo rodeaba como una serpiente gigantesca, y la magia que sellaba aquella celda era tan perfecta que Manfred ni siquiera podía conjurar el hechizo más insignificante. Ni una chispa, ni un susurro arcano, ahí no había nada. Pero lo peor no era la impotencia, lo peor era la sensación, porque Manfred sintió como su poder se drenaba. El roble de las edades, el corazón ancestral de Azel Loren, se alimentaba de él como un dios hambriento. Bebía de sus huesos no muertos, absorbía la magia que lo sostenía, arrancaba la esencia que lo mantenía inmortal y la transmutaba en vida. En hojas nuevas, en raíces fuertes, en crecimiento vibrante. El bosque florecía mientras Manfred se marchitaba. Era un proceso lento, cruelmente lento, tan gradual como agonizante. Manfred comprendió con horror que no sería cuestión de días ni meses, sino que serían siglos. Cientos de años de desgaste continuo hasta que no quedara nada más que una cáscara reseca y vacía. Y aun en medio de su furia, aun con el odio ardiendo como fuego negro dentro de su pecho muerto, tuvo que admitirlo. La venganza de Alarielle era perfecta. No era una ejecución, era una condena eterna. Y sin embargo, nadie vino a burlarse. Ningún elfo descendió para regodearse en su tormento. No hubo ni carcajadas, ni insultos, ni triunfos. Sin duda Manfred lo habría hecho si los papeles se hubieran invertido, pero los elfos no. Eso le enfurecía aún más, porque no le daban ni siquiera el consuelo de odiarlo abiertamente. Tampoco tuvo oportunidad de culpar a Arkan del asesinato de Aliantra. Aunque lo hubiera gritado hasta desgarrarse la garganta, nadie le habría creído. No era más que un vampiro condenado, un traidor atrapado, una criatura cuya palabra no valía nada. Pero Manfred no estuvo completamente solo. Al segundo día de su confinamiento, una sombra alta se deslizó dentro de la cámara de raíces.
Una figura altiva, elegante y terrible. Vlad Vorkastir, el antiguo señor de los vampiros, no pronunció palabra, pues no necesitó hacerlo. Simplemente alzó la mano derecha para que Manfred viera el brillo de oro, el anillo de Karstein, la reliquia funeraria que tantas veces había devuelto a Vlad de la muerte, como un desafío directo al destino. Vlad sostuvo aquel gesto durante un instante y luego sonrió, una sonrisa breve y satisfecha, como un rey contemplando la derrota de un usurpador, y se marchó tan rápido como había llegado. Entonces Manfred lo comprendió que Vlad había vuelto y que él estaba atrapado. Los aullidos de furia de Manfred resonaron durante horas en el claro, como si el propio bosque llorara con él. En el profundo Azel Loren, donde la luz era débil y la sombra tenía dientes, Be'lakor escuchó aquel grito llevado por el viento. El primer condenado aún se recuperaba de sus heridas, oculto en la penumbra del bosque antiguo, pero su mente infernal seguía despierta, alerta, olfateando oportunidades como un depredador. Be'lakor había comprendido algo. Azel Loren estaba convirtiéndose en el escenario de grandes acontecimientos. Aún no sabía cuáles, aún no entendía el plan completo, pero el viento traía ecos de ira, de traición, de desesperación, y Be'lakor sonrió para sí mismo, porque siempre había algo en la brisa que podía aprovecharse, siempre. Muy lejos de allí, al oeste de la prisión de Manfred, el consejo continuaba. El debate se prolongaba como una herida que no cicatrizaba, palabras sobre palabras, decisiones sobre decisiones, mientras el mundo ardía alrededor. Tras largas deliberaciones y no poca persuasión por parte de Alarielle, Malekith aceptó permitir que un grupo selecto de no encarnados entrara en el esplendor verde del claro del rey. Alarielle había argumentado, con una verdad imposible de negar, que el poder sin guía no era más que destrucción, y que la sabiduría no era patrimonio exclusivo de los encarnados. Malekith, cansado de que cada orden suya fuera discutida, estuvo a punto de estallar. Su orgullo se iba desgastando como un metal bajo el ácido, pero al final accedió. Aún así, los elfos mantenían la mayor influencia en aquel consejo. Además de los 4 encarnados elfos, estaban presentes Teclis y Leleath, y también Naestra y Arahan, las hermanas gemelas cuyas miradas parecían atravesar el alma. Imrik también había sido invitado, y para sorpresa de muchos, Malekith agradeció aquella presencia. El príncipe dragón era uno de los pocos cuya lealtad no olía a intriga ni a doble filo. Pero Imrik respondió con sequedad, con la lógica brutal de un guerrero. Alguien tendrá que defender el mundo de hoy, mientras otros discuten el destino del mañana. Y se marchó. Durante los días siguientes, los sonidos de la batalla retumbaron al oeste. Choques de acero, gritos y tambores de guerra, con rugidos lejanos. Imrik lideraba los ejércitos élficos contra las manadas de hombres bestias que merodeaban como carroñeros alrededor del bosque. Mientras el consejo debatía, él luchaba. Mientras el futuro era discutido en palabras, él lo defendía con fuego y sangre. Además de los elfos, el consejo contaba con 4 no encarnados, sin contar el emperador, que allí se presentaba despojado de su armadura, como si incluso el acero hubiese decidido abandonarlo en aquella hora final. Arkan el Negro se sentó a la derecha de Nagash, inmóvil y silencioso como una sombra. A su izquierda se encontraba Vlad Vorkastir, y la mera presencia de aquel vampiro, tan antiguo como las primeras guerras de los hombres, bastaba para tensar el aire como una cuerda a punto de romperse. Godred Hammerson representaba a los Zub-Barak, y con ello a los enanos supervivientes que aún resistían en fortalezas selladas bajo la roca. Y el duque Yerroth actuaba como emisario de los pocos que quedaban de Bretonia. Un puñado de caballeros quebrados, un reino convertido en leyenda y una nobleza sin tierra. De todos ellos, solo Hammerson y Vlad aportaron algo verdaderamente significativo. Los demás eran símbolos o piezas de un tablero que ya ardía. Hasta cierto punto, Vlad parecía fuera de lugar en el claro del rey. Su cuerpo inmortal, frío y rígido, estaba rodeado por el esplendor vivo de Azel Loren. Raíces centenarias, hojas eternas, el perfume de la vida derramándose como un río sagrado. Era como ver una estatua funeraria colocada en medio de un templo dedicado al renacimiento. Y sin embargo, Vlad prosperaba allí. Su resurrección reciente había purificado su cuerpo de la plaga de Otoglot. El veneno de la decadencia, que una vez lo había debilitado, había sido arrancado de su carne muerta como una infección quemada por fuego divino. Ahora Vlad se encontraba nuevamente en la cúspide de su poder físico y mental. Y lo más desconcertante era su comportamiento. Se mostraba cortés, elegante y educado.
Hablaba como un noble, de una era perdida, como un señor que aún creía en la etiqueta incluso mientras el mundo se desmoronaba. Su refinamiento era tan absoluto que muchos no podían creer lo que veían, ni lo que oían. Pero Blas siempre había sido una criatura de civilización. Quienes se sorprendían de su porte habían olvidado la vida y la no vida que lo había llevado hasta aquel bosque sagrado. Jameson, en cambio, era lo opuesto. Era brusco, directo, duro como la piedra. El enano hablaba sin adornos, sin paciencia y sin diplomacia. Su voz sonaba como un martillo golpeando el metal, y su temperamento parecía incapaz de suavizarse incluso ante reyes y dioses. Había encontrado alianza fácil con el emperador y con Gel. Con ellos compartía lógica, pragmatismo y una amarga comprensión de la derrota. Pero con los elfos no. Y luchar junto a los no muertos era una afrenta que su sangre enana apenas podía tolerar. En otras circunstancias su actitud habría sido inaceptable, pero en aquel consejo nadie podía darse el lujo de exigir cortesía, porque no era el único que pensaba ahí. Así pues, una cosa era reunir semejante asamblea y otra muy distinta lograr que estuvieran de acuerdo en un solo plan. Teclis y Leleath insistieron en que debían descubrir el destino del octavo viento antes de emprender cualquier acción. Para ellos el misterio era clave. La ausencia de un viento era una grieta en la realidad, y una grieta podría tragarse el mundo entero. Pero nadie quiso escucharles. Gel y Jameson, por su parte, defendieron que el primer paso debía ser contactar con las fortalezas enanas selladas bajo las montañas. Había poder allí, armas, ejércitos y bastiones que aún no habían caído. Aquella idea provocó el desprecio abierto de Tyrion. El príncipe declaró que el tiempo era demasiado escaso para desperdiciarlo buscando la ayuda de quienes ya habían abandonado el mundo a su suerte. En su voz había rabia, sí, pero también una herida en su orgullo. Porque Tyrion deseaba otra cosa, deseaba lo imposible, salir a desafiar las hordas de Archaon y reconquistar el viejo mundo. Llevar la guerra de vuelta a las tierras perdidas como un relámpago de justicia. Pero Gel y el emperador lo descartaron con una firmeza helada. Solo ellos habían visto la verdadera magnitud de los ejércitos del elegido. Solo ellos habían comprendido que el enemigo ya no era un ejército, sino una marea. Una marea no se derrota con heroísmo, se sobrevive o se muere ahogado. Aralia entonces propuso una visión más grandiosa. Abogó por infundir a Azel Loren con el poder de los encarnados, convertirlo en un santuario absoluto, en un bastión de vida tan descomunal que pudiera recuperar el esplendor de antaño y superarlo. Su argumento era simple y terrible. Si Azel Loren renacía como un poder divino, podría convertirse en un igual de los dioses oscuros. Un reino capaz de erradicar al caos para siempre. Pero como era de esperar, Nagas se negó. No estaba dispuesto a participar en una estrategia que lo dejara impotente, atrapado en un mundo dominado por una vida más exuberante que nunca. Una vida que ahogaría y lo reduciría y también lo debilitaría. La respuesta, el gran Higramante ofreció su propia alternativa. Usar el poder de los 6 vientos para controlar a los muertos sin mente que vagaban por la tierra desde su resurrección. Convertir aquella plaga de cadáveres errantes en un ejército disciplinado, un muro de carne muerta contra el caos. La respuesta fue rechazada, porque Malekith deseaba algo más ambicioso, algo más absoluto. Quería intentar liberar para siempre el mundo mortal del reino del caos, cortar la herida de raíz, sellar el abismo. Pero los demás consideraron que era una empresa demasiado arriesgada, y peor aún, que si la magia desaparecía por completo del mundo, lo que seguiría no sería la salvación, sino una catástrofe. Porque un mundo sin magia sería un mundo sin defensas, un mundo donde la vida misma se marchitaría lentamente. Las discusiones avivaron como llamas en un templo profano. Ninguno cedía y ninguno retrocedía. Cada encarnado defendía su visión con la obstinación de un dios menor, porque en el fondo todos sabían la verdad. Cualquier decisión que tomaran no solo definiría el futuro, también definiría quién gobernaría, porque elegir el plan era elegir al líder, y ninguno estaba dispuesto a entregar ese poder. Ni siquiera Carradian, el servidor fiel, podía obedecer a apoyo abierto a Malekith al aliero Tyrion, porque hacerlo habría significado desafiar al resto, y en aquella asamblea incluso la lealtad podía ser una sentencia de muerte. Los debates se prolongaron durante días. Apenas habían pausas para comer o para descansar. A veces discutían con cortesía, aunque más a menudo lo hacían con una ira apenas contenida. Cansado de aquel círculo de palabras vacías, el duque Hierro se disculpó al segundo día. Prometió que sus caballeros servirían en cuanto se alcanzara una decisión, y luego se marchó. Caminó solo por los claros de Azel Loren,
indiferente al peligro, como un hombre que ya había perdido demasiado para temer a perder algo más. Sabía que la dama aún lo acompañaba, aunque su voz últimamente era un susurro lejano, casi ausente, como si incluso los dioses estuvieran cansados. Mientras, cómo no, Be'lakor se movía bajo el claro eterno. Allí en los pasillos hundidos y las raíces ancestrales, las sombras eran más densas que la noche. La prisión de Mannfred estaba custodiada, sí, pero ¿qué guardia podía vigilar la oscuridad misma? Para el primer condenado fue fácil eludirlos, como una pesadilla deslizándose entre sueños. Mannfred, ya sumido en un silencio cauteloso, reconoció al príncipe demonio al instante. Sus caminos se habían cruzado antes y rara vez se habían separado sin recelo, sin veneno y sin la certeza de que algún día uno traicionaría al otro. Mannfred no suplicó, exigió que Be'lakor lo liberara. Pero el demonio solo respondió con una pregunta dicha con una calma venenosa. ¿Qué recompensa podría esperar por hacerlo? Be'lakor deseaba los servicios de Mannfred, deseaba un agente, un arma, un traidor. Pero Mannfred era demasiado astuto para caer en halagos y promesas, por muy tentadoras que fueran. Había sobrevivido demasiado tiempo como para regalar su lealtad. Sin embargo, tenía algo, un fragmento de conocimiento, un secreto que había aprendido en Azel Loren. Y en un mundo que se derrumba, los secretos son monedas más valiosas que el oro. Mannfred habló entonces de una diosa, la última del panteón élfico. Era mortal y vulnerable, caminando entre los árboles como si la eternidad no la estuviera observando. Be'lakor intentó ocultar su reacción, pero Mannfred lo vio. Vio el interés encenderse como una chispa en el vacío. El primer condenado no había reconocido a Liliath por lo que era, y aquella ironía fue un pequeño consuelo para el vampiro. Su propia mirada había sido más aguda que la de un demonio antiguo, y esa fue la información que Mannfred intercambió por su libertad. Las raíces que la aprisionaban eran inmunes a la magia de su cautivo, pero no tienen defensa contra un ser ajeno a su dominio. Be'lakor alzó su espada de sombras. La hoja no era metal, era oscuridad solidificada, un corte de pura condenación, y con un solo movimiento desgarró las raíces vivientes que mantenían cautivo al vampiro. Mannfred cayó libre, respirando un aire que sabía a tierra y odio. Be'lakor no esperaba agradecimientos, y no esperó juramentos. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Dejó a Mannfred abandonado en los túneles hundidos para que encontrara su propia salida como una rata escapando del fuego. Porque el demonio ya no tenía interés en él. Ahora tenía un objetivo mayor. Mannfred había estado tan hambriento y tan desesperado y tan consumido por la sed y la humillación en aquel cautiverio de raíces que habría hecho falta un pequeño ejército para impedir su fuga. No era un prisionero, era un depredador encerrado, y cuando finalmente se liberó, el bosque pagó el precio. Pronto volvió a encontrarse bajo el cielo abierto, con la sangre aún caliente en sus labios, saciado con la vida arrancada de la banda de parientes que lo custodiaba. Sus ojos ardían con un odio que no era solo rabia, era propósito. Ansiaba venganza, ansiaba devolver la humillación con el tormento. Nagas estaba fuera de su alcance, al menos por ahora. Ni siquiera Mannfred era lo bastante insensato como para intentar tocar al gran nigromante en aquel momento. Be'lakor era otro asunto. El demonio había pensado verlo retrocederse, quería oírlo suplicar, quería saborear su degradación. Y eso era imperdonable. Así, con cuidado de permanecer oculto incluso de las miradas de los espíritus malignos que rodeaban a Azel Loren, Mannfred avanzó por el gran bosque como una sombra vengativa, evitando la luz, evitando los senderos y moviéndose como un secreto que no debía de existir. Sin saber las intenciones del vampiro, Be'lakor se movía como un hambre distinta, un hambre más antigua que la sangre. Casi babeaba ante la perspectiva de capturar a Liliath, porque la sangre de una diosa, mortal o no, era un poder puro, un manantial arcano, una esencia capaz de alimentar incluso a un príncipe demonio. Y Be'lakor pretendía reclamarla para sí. Además, conocía el valor de aquel alma. Sabía que el sediento Slanes, siempre hambriento de belleza y de sufrimiento exquisito, pagaría una recompensa inconmensurable por la delicadeza de la esencia de Liliath. Una diosa, caída, era un manjar para el caos. Una presa que podía cambiar el destino. Pero el demonio pronto descubrió una verdad irritante. Liliath rara vez abandonaba el consejo de los encarnados. Siempre estaba rodeada por seres cuyo poder rivalizaba con el suyo.
Y Be'lakor, por orgulloso que fuese, no estaba dispuesto a cometer un error que lo condenara. No atacaría en presencia de tantos titanes. Así que simplemente esperó, como una araña en un rincón oscuro, aguardando una pausa. Mientras Be'lakor aguardaba, Mannfred ya estaba actuando, porque el vampiro guardaba una carta que no había revelado al demonio. Años atrás, en una breve alianza con los Drycha, Mannfred había descubierto un secreto que pocos habían sobrevivido a conocer. Que la Dama de Bretonia no era una divinidad humana, no era un espíritu benevolente, no era un milagro. Era Ladriele, una diosa élfica disfrazada. Y ahora, con la información más reciente, Mannfred unió las piezas del rompecabezas como quien afila un cuchillo. Ladriel y Lilith eran la misma. Y de pronto el vampiro vio la posibilidad de cometer una última fechoría. Una malicia final, una grieta que podía abrir para que el mundo sangrara un poquito más. Así fue como Mannfred buscó al duque Jerrod mientras éste vagaba por el bosque, y cuando lo encontró se presentó ante él desarmado. Un gesto, casi absurdo, casi insolente. Jerrod desenvainó la espada de inmediato y el acero brilló entre los árboles como una promesa de justicia. Pero Mannfred no retrocedió, se mostró calculador, serio y persuasivo. Y con la hoja bendita en su garganta el vampiro pronunció veneno en forma de verdad. Le reveló a Jerrod que la dama, la piedra angular de Bretonia, la fe que había sostenido reinos y cruzadas, no era más que una diosa élfica jugando con mortales. Una máscara, una burla, una mentira. Que todo lo que Jerrod había amado, todo lo que había defendido, todo por lo que los caballeros habían muerto, había sido construido sobre el engaño. Al principio Jerrod no le creyó, lo llamó serpiente, mentiroso, monstruo y cosas peores. Pero algo le impidió clavarle la espada. Mannfred era todo lo que Jerrod decía, y mucho más. Pero esta vez estaba diciendo la verdad. Y esa verdad resonó con algo que llevaba tiempo creciendo en el alma del duque. Una duda silenciosa, una grita en su fe, y una sensación total de abandono. Lentamente Jerrod bajó la espada, y con voz dura, temblando entre rabia y agotamiento, ordenó al vampiro que huyera, que desapareciera, que jamás volviera a cruzarse en su camino. Mannfred obedeció, no porque temiera a Jerrod, en realidad podría haberlo matado en cualquier instante y escapar sin esfuerzo, pero hizo lo que le ordenaron y se alejó. Y no sonrió hasta estar lejos, porque el vampiro no había revelado aquel secreto por compasión ni por justicia, lo había hecho por puro rencor. Simplemente quería impedir que Be'lakor reclamara su premio. Jerrod, con su honor y su desesperación, era el anzuelo perfecto. Era inevitable que el duque intentara confrontar a Lilith para obtener confirmación. Inevitable también que Be'lakor, al ver a la diosa fuera del consejo, intentara capturarla. A menos que Jerrod la matara antes. Mannfred no lo creía probable. El duque era demasiado honorable. Pero aún así, haría que el intento de Be'lakor fuera más interesante, más caótico, más peligroso y más delicioso. Incluso Mannfred reconoció la mezquinidad de lo que había desatado, pero se conformó con una idea simple. Si ese pequeño acto de malicia dañaba a quienes habían creído superiores a él, entonces iba a valer la pena. Cuando comprendió que ya no había provecho alguno en permanecer en Azelloren, Mannfred huyó del bosque, a veces con sigilo y a veces con ferocidad. En las montañas al oeste de Widrioth pasó desapercibido entre las filas del ejército de Nagash, que aguardaba inmóvil como un cementerio en marcha. Recuperó a Asigaroth su montura y cabalgó hacia el oeste, alejándose del consejo, alejándose de los elfos, alejándose incluso de su propia historia. El destino del vampiro se había desviado del rumbo que él mismo había trazado. Traicionado por Nagash, con Silvania perdida, sin trono, sin reino y sin orgullo. Mannfred solo veía una posible oportunidad de supervivencia, aunque le repugnaba aceptarlo. Y mientras maldecía el día que ni siquiera pensó en resucitar a Nagash, giró hacia el noreste, hacia las ruinas, hacia el frío, hacia la desesperación, hacia el desolado Middenheim. Cuando Mannfred se marchó, Jerrod no perdió el tiempo. Se dirigió directamente al claro del rey y exigió hablar con Lilith. Su irrupción provocó indignación entre los elfos. Miradas duras se clavaron en él como flechas. Pero Lilith, con serenidad de alguien que había sido diosa, calmó los ánimos con rapidez. Accedió discretamente a hablar con el duque fuera del consejo.
y durante un instante Hierros se sintió humillado. Humillado por la gracia de aquella mujer convertida en mortal, por su calma, por su presencia, porque ante ella su furia parecía grosera y pequeña. Pero entonces recordó el motivo de su visita, y la vergüenza se vio eclipsada por la rabia. Be'lakor, que tenía ojos allí donde caía una sombra, supo al instante que Lileath había abandonado el consejo. No sabía muy bien por qué, no sabía qué la había obligado a moverse, pero lo supo, y aún así no atacó de inmediato. Desconfiaba, temía una trampa. En muchos sentidos su prudencia fue acertada, aunque ni Hierro ni Lileath sospechaban de su presencia, sí era una trampa. No una trampa deliberada, no una emboscada armada con intención, sino una trampa del destino, una red tejida por mentiras antiguas y por secretos revelados. Así fue como el primer condenado, oculto entre sombras vivas, llegó a escuchar gran parte de lo que ocurrió entre Lileath y Hierroth. Y mientras escuchaba, el demonio comprendió algo con una certeza oscura. Aquella conversación no era un simple reproche, era el comienzo de una ruptura, y las rupturas son siempre una puerta por donde el caos entra. Cuando Be'lakor alcanzó las sombras del claro, se felicitó en silencio por su paciencia. El lugar estaba vacío, solo estaba allí el caballero y la diosa. Nada de encarnados, nada de semidioses, nada de poder reunido capaz de aplastarlo. Solo un mortal quebrado por la verdad y una deidad caída, desnuda de su antigua gloria. Mucho más fácil arrebatarle una presa a un hombre que arrancársela a un consejo de titanes. Desde lo profundo de la oscuridad, el primer condenado observó, inmóvil, como una pesadilla que aún no se había atrevido a nacer. Incluso si la espada es envainada, la ira de Hierroth era evidente. Su postura era la de un animal acorralado, un guerrero al borde de lanzarse a la garganta de aquello que lo había traicionado. Sus manos temblaban, su respiración era pesada, y sus ojos ardían con un fuego oscuro, mezcla de furia y duelo. Be'lakor saboreó el aire, porque el aire olía a desesperación, a rabia. El demonio percibía aquellos aromas como un festín invisible. En contraste, Lileath se mantenía fría como el hielo. No había ningún temor en su rostro y tampoco había culpa. Su compostura era absoluta, serena. Una diosa hablando con un mortal como si ambos estuvieran en el mismo nivel. Como si el dolor de Hierroth no fuera más que un ruido molesto en el borde de su eternidad. No lo niego, dijo Lileath. Su voz era gélida y su expresión igual de fría. Estoy orgullosa de lo que hice de tus antepasados primitivos. Aquellas palabras fueron un golpe de maza, como si la propia diosa hubiera escupido sobre los muertos de Bretonia. Hierroth apretó la mandíbula y su rabia pareció inflarse hasta el límite. Nos usaste, gruñó con una voz ronca y rota de la emoción. Nos manejaste como peones en un tablero de juego, y luego enviaste a los mejores de nosotros a la muerte. Sus palabras temblaban no por miedo, sino por la violencia de la traición. Creíamos que eras nuestra luz guía, pero eras una sombra de lo que fuiste, atrayendo a mi gente hacia nuestra perdición. Lileath negó con la cabeza. No había otra opción. Y su tono no era defensivo, era el tono de alguien que dicta un hecho inevitable. La profecía fue mi don. Supe el fin de los tiempos casi desde el principio. Necesitaba un ariete para mantener a raya la oscuridad. Be'lakor se inclinó apenas, interesado, como si olfateara una herida abierta. Lileath continuó, y por un instante apartó la mirada como si el recuerdo fuera amargo incluso para ella. Asuryan jamás habría consentido la creación de una nueva raza, no después de lo que provocó la creación de los elfos. Volvió a mirar al caballero con una frialdad que resultaba insoportable. Elegí a vuestros antepasados para un propósito mayor. Les di un propósito. Su voz se endureció. ¿Acaso me equivoqué? Si los códigos y las leyes que les di, vuestros ancestros se habían exterminado entre sí, o habrían sido pisoteados por los pieles verdes. El orgullo brilló en sus ojos. Me debéis la vida, todo lo que sois. No me disculpo por cobrar esa deuda. El caballero soltó un grito bajo y animal, una mezcla de rabia y dolor. Miró la espada en su mano, luego miró a la mujer frente a él. La tentación era evidente, un solo movimiento y la traición divina sería castigada. En la oscuridad Be'lakor sonrió. Sus labios se entreabrieron en una mueca de dientes afilados. La desesperación humana era dulce, era música, era alimento. Pero Lileath cambió.
Por primera vez su máscara de hielo se resquebrajó. Sus ojos se suavizaron y una tristeza repentina se asomó en su rostro, como si por un instante recordara que había amado a este mundo antes de condenarlo. El mundo que conocemos está condenado, dijo la diosa con una voz más baja y más humana. Pero eso no significa que la esperanza esté completamente perdida. Gerard la miró con odio, pero aún así la escuchaba. Existe un mundo, un refugio donde la vida aún puede continuar. Sin los sacrificios de Bretonia, no podía haberlo creado. Sus palabras se deslizaron como un veneno disfrazado de consuelo. ¿Acaso no reconoces que eso tiene algún valor? Bella cosiseó con satisfacción en las sombras. El pacto con Manfred no solo había entregado una diosa, también le había revelado la existencia de un nuevo mundo. Un mundo que podría reclamar, un mundo que podría gobernar en nombre del caos. Escúchame, continuó Liliath acercándose al caballero. La distancia entre ambos se redujo. Esta guerra nunca se pudo ganar. Tus hermanos, los que murieron por el imperio, una parte de ellos vive en el refugio. Su voz se volvió más suave, casi como si fuera una madre. Al fin y al cabo, ¿qué es un caballero sino alguien que sacrifica por los demás? Be'lakor vio la mano libre de Gerard apretarse y abrirse, apretarse y abrirse, como si su cuerpo dudara entre matar o quebrarse. Cuando el duque habló, su voz sonó lejana y tensa, como si proviniera desde el fondo de una tumba. Eso podría ser un consuelo. Su mirada ardía. Si no fueras tú el autor de ese credo. Entonces, Liliath hizo algo inesperado. Se arrodilló. Sus faldas se extendieron sobre el lecho de hojas húmedas como un sudario de seda. La diosa inclinó la cabeza ante un mortal. Si no me crees, mátame por lo que he hecho. Sus palabras fueron un susurro pesado como el destino. Solo te pido que cumplas tu promesa y luches junto a los encarnados cuando llegue el momento. Gerard empuñó su espada con ambas manos y apuntó la punta al cuello de Liliath. El acero tembló. No supo si habría consumado el asesinato. La furia y la traición le gritaba que lo hiciera, pero algo más antiguo que la rabia lo detenía. El honor, ese maldito honor que había sido el cimiento de Bretonia, y también su cadena. La espada vaciló y luego se estabilizó. Fue en ese instante, en ese único latido del destino, cuando Be'lakor comprendió que su presa podía serle arrebatada por un simple mortal. Eso era intolerable. El demonio irrumpió desde las sombras como una tormenta nacida del vacío, como una pesadilla hecha carne, como la encarnación de la propia condenación. Su aparición obligó a Gerard a tomar una decisión, o al menos despertó sus instintos más profundos. Porque ante Be'lakor, el duque ya no estaba frente a una traidora divina, sino frente al horror absoluto del caos. Be'lakor se abalanzó sobre Liliath como una sombra convertida en colmillo, dejando tras de sí una estela de oscuridad retorcida que parecía desgarrar el aire. No corría, sino que se precipitaba como si el vacío lo empujara. Gerard reaccionó sin pensar. Dio un largo paso al frente y se interpuso entre la diosa y el demonio, bajando su espada bendita en posición de guardia. No había duda en su movimiento, aunque su alma estuviera quebrada, aunque su fe se hubiese derrumbado, aunque el mundo entero se hubiera revelado como mentira. Aún así el caballero se plantó, y Be'lakor no aminoró. Arremetió con su espada sombra, una hoja nacida de la miseria y el engaño, con la intención de partir al mortal como si fuera hierba. Pero la hoja de hierro brilló al interceptarla el golpe, y el choque resonó en el claro como el tañido de una campana funeraria. Acero santo contra oscuridad eterna, una chispa de luz contra el abismo. El primer condenado replegó sus alas y se elevó brevemente, flotando como una tormenta viva. Luego se zambulló como un siseo silbante, su espada extendida como una lanza destinada a atravesar el corazón de un hombre. Liliath ya se había incorporado, alzó su báculo y desató rayos de luz, proyectiles de energía blanca que surcaron el aire como flechas celestiales. Impactaron en Be'lakor, pero atravesaron su forma como si fuera niebla. El cuerpo del demonio se desintegraba al contacto y se recomponía al instante siguiente, como si la realidad se negara a sostenerlo, y aún así no pudiera expulsarlo. Be'lakor ignoró los ataques de la diosa, no le interesaba, no todavía. Se abalanzó de nuevo sobre Gerard, decidió a eliminar el obstáculo con brutalidad inmediata. Una vez más el duque desvió el golpe apartándolo apenas antes de que atravesara el pecho.
Pero entonces Be'lakor atacó con su mano libre. Las garras, largas como cuchillas, rasgaron el rostro descubierto de Jerrod. 3 líneas sangrientas se abrieron de inmediato, y el duque cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo y deslizándose por el barro. La sangre brotó de las heridas, y de un ojo que jamás volvería a ver. Be'lakor descendió junto a él como un buitre sobre un moribundo. Lo observó un instante, casi con curiosidad, como si se preguntara por qué aquel insecto seguía moviéndose. Entonces alzó el talón y lo dejó caer sobre la pantorrilla izquierda del duque. El impacto deformó la armadura como si fuera papel. La carne se pulverizó, los huesos se rompieron con un crujido nauseabundo. Jerrod gritó, un grito que no era solo dolor, era el sonido de un mundo derrumbándose dentro de un hombre. Satisfecho, Be'lakor se giró. Ya no había tiempo para juegos. Ahora iba por Ileath. La diosa convertida en mortal sintió más de lo que vio. Cerró los ojos. Sus labios se movieron en silencio, tejiendo un hechizo de destierro. Un conjuro desesperado nació de antiguos cánticos élficos. Espirales de energía blanca embombieron a Be'lakor y fragmentos de sus sombras se desvanecieron en la nada. Pero Be'lakor era más antiguo que cualquier exorcismo, más viejo que los juramentos y los rituales. No podía ser arrojado tan fácilmente al reino del caos por las jóvenes magias de los elfos. Siguió avanzando sin apenas disminuir la velocidad. La espada sombra cayó, cortó profundamente el antebrazo de Ileath. El dolor atravesó como un rayo y el báculo se le escapó de las manos. Be'lakor siseó mientras gotas de sangre divina salpicaban su brazo, y el aire se llenó de vapor, porque la sangre de Ileath ardía. Aunque ahora era mortal, todavía quedaban rastros de divinidad en su esencia, y donde esa sangre tocaba al demonio, la carne de sombra parecía hervir. Be'lakor tembló de placer y furia. Había probado su presa, había sentido su poder, y eso lo volvió aún más hambriento. Indefensa, Ileath retrocedió. Be'lakor la siguió extendiendo sus garras para atraparla. Las uñas rozaron su brazo, pero no llegaron a cerrarse. Porque en ese instante Be'lakor lanzó un bramido terrible, un grito de agonía que sacudió el claro. Detrás de él, Jerrod, destrozado, sangrando y medio ciego, había encontrado fuerzas donde no debía existir ninguna. Había clavado su espada profundamente en la espalda del demonio. El caballero soltó el arma y su cuerpo se desplomó, vencido por el dolor, cayendo en un estado de inconsciencia febril. Be'lakor rugió otra vez mientras arrancaba la espada de su propia carne. Un chorro de sangre oscura brotó de la herida, una sangre que no era sangre, sino corrupción líquida. Pero Jerrod había logrado lo imposible, había ganado tiempo, y en el fin de los tiempos un segundo podía salvar mundos. Entonces, desde lo alto, un rugido ensordecedor sacudió la copa de los árboles. Algo descendió como un meteorito. Era Seraphon. Criaturas celestiales que alrededor nacidos de las estrellas se precipitaron entre las ramas y se estrellaron contra Be'lakor, derribándolo con violencia brutal. El demonio cayó mientras la tierra temblaba. Poco pasaba desapercibido bajo los aleros de Azelloren. La mayoría de las visiones eran ignoradas, malinterpretadas por espíritus antiguos que ya no comprendían el mundo. Pero el ataque de Be'lakor era imposible de ignorar. Los espíritus del bosque revolotearon entre la maleza como mensajeros del pánico, llevando la noticia a Lariel. La reina eterna supo al instante que no podía llegar a tiempo, pero otros sí. Otros ya estaban en marcha. Be'lakor recuperó el equilibrio. Por un momento olvidó a Ileath evaluando su siguiente movimiento como un general infernal. Arrogante hasta la médula, aún creía que podría triunfar sobre un encarnado y escapar con su presa. Pero antes de que pudiera decidir, un destello de luz blanca inundó el claro. Un estruendo de cascos sacudió el suelo. Y Malhamdil, el corcel espectral, irrumpió en la escena, trayendo a Tyrio como un relámpago de guerra. La presencia del príncipe fue inmediata y absoluta, como si el sol mismo hubiera encendido para juzgar. Entonces Be'lakor comprendió por fin que había perdido. 2 encarnados, precisamente los que había intentado evitar, ya estaban junto a Ileath, y otros no tardarían en llegar. Aceptando su fracaso por segunda vez en 2 semanas, el primer condenado se desvaneció en sombras y trató de huir del claro. O eso creyó. Porque un resoplido triunfal cortó el aire. Malekith desplegó su poder y arrancó al demonio de su refugio envuelto en oscuridad, como si desgarrara una capa de humo. Be'lakor gruñó, confundido al darse cuenta de que su vía de escape estaba cerrada.
Antes de que pudiera reaccionar, Malekith dirigió su voluntad hacia el propio cuerpo del demonio. Las sombras que lo componían se retorcieron y quedaron atrapadas. Be'lakor no pudo moverse, no pudo luchar ni tampoco huir. El Rey de la Eternidad lo sujetó con una fuerza invisible, aplastándolo con pura dominación. Malekith no podía retenerlo eternamente, incluso su voluntad era finita. Pero no necesitaba eternidad, solo necesitaba un instante, y ese instante bastó. Con Be'lakor inmovilizado, Tyrion alzó su poder y tejió una red de luz pura, una prisión de resplandor absoluto que se cerró alrededor del primer condenado como cadenas de amanecer. Be'lakor, que había venido a capturar a una diosa, ahora era él el prisionero. La sombra cazadora había caído en la trampa de luz, y el bosque, por primera vez en mucho tiempo, pareció respirar con alivio. Lo más sorprendente de todo es que Hierro sobrevivió, pero solo porque Azelloren aún toleraba la vida dentro de sus dominios, y porque la magia de sus sanadores, extraña y antigua, consiguió arrancarlo del borde mismo de la muerte. Sin ella, el duque habría caído allí mismo, en el barro del claro, devorado por la herida, la fiebre y el dolor. Cuando por fin estabilizaron su cuerpo destrozado, lo llevaron de regreso entre los árboles sagrados hacia el gran claro, donde acababan sus caballeros y los refugiados de Aberheim. Al principio hubo júbilo, un estallido de orgullo y alivio recorrió las filas humanas. Hierro había hecho lo imposible. Se había enfrentado a un demonio, no como un rey ni como un mago, sino como un simple caballero. Y eso para muchos era la forma más pura de heroísmo. No podía existir mayor prueba de caballería. Pero el júbilo murió rápido, como una llama ahogada por ceniza. Pues cuando el duque, tuerto, vendado, roto, comenzó a hablar y relató lo que había visto, lo que había oído, lo que Lileath le había confesado sin piedad, la verdad sobre la dama, la verdad sobre Bretonia y la verdad sobre los siglos de fe. El silencio cayó sobre el campamento como una losa. Las voces de celebración se apagaron una a una, hasta que solo quedó el crepitar del fuego y el peso insoportable de lo dicho. Los enanos bajaron la mirada, los soldados del imperio evitaron cruzar palabras. Incluso los más devotos sintieron algo quebrarse por dentro, algo que no sabían cómo llamarlo. Y aquella noche, entre sombras y hogueras moribundas, el mundo ya no parecía el mismo. Mientras tanto, Lileath regresó al consejo poco después, herida sí, pero viva. Su mente, sin embargo, no estaba allí, estaba en otro lugar, en el error, en lo que había dicho, en lo que había revelado, en el refugio. En su interior desesperado de salvar a Hierro, había hablado demasiado, había dejado escapar demasiado, había mostrado demasiado. Y ahora una certeza helada la atravesaba. Be'lakor lo había oído. O no, peor aún, no saberlo. Si el demonio había escuchado, actuaría. Si no lo había hecho, lo descubriría. Y en cualquiera de los dos casos el resultado era el mismo. Los dioses del caos sabrían del refugio. Y entonces todo lo que ella había sacrificado, todo lo que había construido en silencio durante eras, quedaría condenado. Lileath habló poco, porque incluso una diosa, cuando entiende que ha cometido un error irreversible, encuentra difícil seguir fingiendo control. Si hubiera dependido únicamente de Tyrion y Malekith, Be'lakor habría sido destruido en el mismo instante de su captura. El demonio no era una amenaza que mereciera interrogatorio, era una abominación que debía ser borrada. Pero Gel habló. Balthazar sugirió algo distinto, que el demonio debía ser interrogado, que la verdad valía más que la ejecución, que Archaon aún era un misterio demasiado grande como para desperdiciar una fuente de conocimiento. Y contra todo pronóstico, el emperador apoyó la idea. Luego fue Tyrion, luego Alarielle y finalmente Malekith. Pero el Rey de la Eternidad no ofreció clemencia, solo cálculo. Y así cuando la escolta de la Guardia Negra arrastró al primer condenado ante el Consejo, no quedaba nada en él que recordara a un conquistador. Estaba roto, maltrecho, ensangrentado, un cuerpo partido. Las alas colgando como restos inútiles de una gloria antigua. Grietas de plata y luz estelar mordían su esencia, manteniéndola anclado a la realidad como una herida que no podía cerrarse. Las miradas del consejo se cruzaron. Alarielle, la radiante, sostuvo la mirada a Malekith, luego a Tyrion. Sus expresiones eran imposibles de leer. Para la mayoría era juicio, para otros compasión contenida. Para Nagas, algo mucho más interesante, porque él vio lo que nadie quiso admitir. Incluso la luz más pura puede aprender a ser cruel cuando el mundo lo exige. El interrogatorio comenzó y sorprendentemente, Be'lakor habló, sin resistencia, sin miedo y sin necesidad de mentir.
porque la verdad en su boca era más destructiva que cualquier engaño. El primer condenado no estaba allí para sobrevivir, estaba allí para contar el final. Y lo que contó hizo que el aire mismo pareciera volverse más pesado. Habló de Archaon, de los dioses del caos y de Middenheim, de algo enterrado bajo la roca de Fauslag, un artefacto antiguo, olvidado y dormido, algo tan antiguo que ni siquiera el mundo recordaba su propósito, pero no su peligro. Porque si era activado, no sería una guerra, no sería una invasión, sería una herida en la realidad, una grieta como la de los polos del mundo. El imperio no caería solo, el mundo entero caería con él. Y entonces Belacor reveló que realmente era el plan, no la conquista, sino la ruptura, la destrucción del equilibrio que mantenía unido el mundo mortal. El primero en comprenderlo fue Nagash, pero no habló, simplemente observaba como siempre, con esa calma antigua que solo poseen los que ya han visto demasiados finales. Fue Teclis quien lo dijo en voz baja, casi incapaz de sostener sus propias palabras. Que el mundo solo había sobrevivido hasta entonces porque las antiguas grietas del norte y del sur mantenían el equilibrio. Dos heridas opuestas, dos anclas de realidad. Si Middenheim abrió una tercera, sin una cuarta que lo compensara, el mundo no resistiría. Y entonces la conclusión cayó como una sentencia absoluta. No habría resistencia suficiente y no habría ejército capaz de detenerlo. No habría alianza capaz de salvarlo. Solo el fin. Teclis guardó silencio, y en ese silencio había algo más profundo que la duda. Había el peso de una verdad incómoda, la posibilidad de que el robo de la llama de Ulrich hubiera sido el primer paso, el error inicial, la grita invisible que había precipitado la caída prematura de Middenheim. Pero nadie lo dijo en voz alta, porque en aquel círculo de dioses, reyes y condenados, todos confiaban en la verdad de lo que habían escuchado, aunque ninguno sabía ya qué hacer con ella. Middenheim estaba lejos, demasiado lejos. Una marcha larga e interminable a través de un territorio ya devorado por las hordas del caos. Y lo peor no era la distancia, era el camino, pues no había rutas seguras y no había ejércitos suficientes, y tampoco tiempo. En otro tiempo los elfos habrían abierto los senderos ocultos del mundo, los antiguos corredores vivos que conectaban a Celoren con bosques lejanos, atajos imposibles a través de la propia tierra. Pero aquellos caminos hacia el imperio habían muerto, marchitados cuando el caos arrasó esas tierras como una enfermedad que consume hasta las raíces del mundo. Ahora no quedaba nada, solo kilómetros de guerra y un mundo convertido en campos de matanza. Fue Liliath quien rompió el silencio. Se puso en pie, pero no con firmeza, sino con una tensión casi insoportable, como si cada palabra que aún no había dicho pesara sobre su garganta. Su rostro era una máscara de control, pero por dentro todo se estaba desmoronando. Lo imposible debe hacerse, dijo, con su voz fría, demasiado fría. Debemos ir a Middenheim, debemos tomar el artefacto, o destruirlo antes de que Archaon complete el plan de los dioses oscuros. El aire del claro pareció volverse más pesado, como si el propio bosque escuchara y no estuviera de acuerdo. Karl Franz intervino primero, con cautela señalando lo evidente, el tiempo, pues no lo tenían. Malekith lo entendió de inmediato y Tyrion también. Y Gel lo dijo sin adornos, la magia necesaria para llegar allí con un ejército entero podría romper el propio equilibrio del mundo, podía abrir lo que intentaban evitar. El silencio regresó de nuevo, más denso que antes y más peligroso, porque ahora no era ignorancia lo que los detenía, era el terror de elegir mal. Pero Liliath no cedió, pues no podía, y menos ahora, y a regañadientes el consejo se disolvió en deliberaciones, sabiendo que cada segundo perdido era una sentencia añadida al mundo. Antes de que el consejo terminara, se ejecutó un último acto. Belacor, el primer condenado, el arquitecto de muchas de las ruinas recientes, como castigo por su intento de capturar a la diosa, fue encerrado en un rubí perfecto arrancado de la corona de Arariel, una prisión sin escape, o eso creían, porque en el fin de los tiempos ninguna prisión iba a ser eterna. Durante el receso Teclis la encontró. Teclis caminó hasta el borde norte del claro del rey, donde el bosque comenzaba a cambiar de tono, como si incluso la naturaleza supiera que algo estaba muriendo. El aire olía a estaciones rotas, a hojas que no terminarían su ciclo, y a un invierno que no sería natural. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Liliath no se giró. Te dije que podíamos ganar, respondió ella. Y no podemos. La frase cayó como un hacha. Teclis negó, dijo que no lo sabía, que ella tampoco lo sabía. Pero Liliath soltó una risa breve, amarga y casi rota. Lo supe desde el principio. ¿Qué clase de profeta sería si no lo supiera?
El silencio de Teclis cambió y también se volvió frío. Entonces me mentiste. ¿Por qué? La respuesta fue simple, terrible en su simplicidad. Porque era necesario. Porque la esperanza era una herramienta y Teclis la necesitaba. La confesión cayó como un veneno lento. Todo lo que había construido, todas las decisiones, todos los sacrificios, todo lo perdido. Y entonces Lilias lo dijo. Lo único que aún mantiene en pie es el refugio. Un mundo oculto, una posibilidad de supervivencia, creado a partir de sacrificios imposibles, y durante un instante había funcionado. Pero ya no. El refugio había desaparecido, consumido. Los dioses del caos lo habían encontrado, y con él toda la esperanza que lo sostenía. Teclis retrocedió horrorizado, no por la pérdida del mundo, sino por la certeza de haber sido parte de una mentira que exigía vidas reales. Lea se disculpó, pero la disculpa no arregla el destino, y Teclis se fue sin mirar atrás. Y aquella noche Azel Loren cambió, no por la guerra, sino por la ausencia de esperanza. Lilea sintió cómo el refugio se desvanecía por completo, como una llama se apagaba en la distancia, y entonces lo entendió. Todo había terminado. Pero no todos culpaban al mismo enemigo. La diosa culpó a Be'lakor, culpó a Jerrod, culpó al destino, pero incluso en su desesperación sabía la verdad. La culpa había sido suya. Porque la arrogancia de los dioses siempre encuentra la forma de sobrevivir incluso a la caída. Mientras tanto, Jerrod se marchaba, vendado, roto pero vivo. Galfras intentó detenerlo, pero no pudo. Y aún así, no hubo enemistad entre ellos al despedirse, solo comprensión. Dos hombres arrastrando el peso de un mundo que ya no podía arreglarlo. Los caballeros de Bretonia avanzaron hacia el oeste, pero ya no eran los mismos. La fe que los había definido, la dama, los relatos de Guilles el Bretón, todo había sido arrancado de raíz, y sin raíces no queda identidad. Arariel no los detuvo, pues sabía que algo peor que la traición es una lealtad forzada. Y en otro lugar, bajo un cielo sin consuelo, Tyrion y Calfrans hablaron sobre Middenheim, sobre el fin, sobre lo inevitable. ¿De verdad crees que podemos vencer esto?, preguntó Tyrion. No, respondió el emperador. Sin dramatismos, sin falsas esperanzas, solo la pura verdad. Pero aún así, había una decisión. Ir. ¿Por qué no ir? Si no iban, era rendirse antes del final. Y así con el mundo ya inclinado hacia el abismo, tomaron el único camino que aún quedaba, el camino hacia Middenheim. El Consejo de los Encarnados se reunió al amanecer, pero aquella vez el aire era distinto. Ya no había incertidumbre, ya no había debate, solo una verdad compartida, pesada como una sentencia. Middenheim era la clave, y el artefacto de Fauslag debía de ser destruido o el mundo terminaría con él. No era una decisión, era una condena aceptada. Cuando Liliad volvió a hablar, ya no tuvo que convencer a nadie, solo confirmó lo que todos habían comprendido en silencio durante la noche, que cualquier camino hacia la victoria pasaba por el sacrificio absoluto. Gotre Gurnison, aquí representado por el espíritu de resistencia enana encarnado en Hammerson, soltó una carcajada seca y casi burlona, como si el destino por fin hubiera dejado de fingir ser útil. Los elfos no comprendían su humor, pero tampoco lo refutaron. Teclis simplemente sonrió, una fría sonrisa y sin alivio, pero no era una victoria lo que había encontrado, era el único camino que quedaba. Vlad Vocaster alzó una ceja indiferente, como si el fin del mundo fuera apenas una nota más en una eternidad ya demasiado larga. Y Arcar el Negro no reaccionó en absoluto, como si la decisión ya hubiera ocurrido hacía siglos. Mientras tanto, lejos del consejo, el mundo sangraba. Azel Loren ardía en silencio, no con fuego, sino con guerra. Imbric luchaba, y no era una batalla, era una extinción contenida a la fuerza. Cada enemigo caía y dos más ocupaban el lugar. Los hombres bestias no combatían, sino que se arrojaban como si la muerte fuera un puente hacia algo peor y más sagrado. La voluntad de los dioses del caos se filtraba en cada grito y en cada carga y en cada cuerno roto bajo el acero élfico. El bosque ya no era bosque, sino una herida. Y entonces el cielo se rompió. Una grieta, no en la tierra, en la realidad. El aire se volvió líquido, el espacio dejó de obedecer sus propias reglas, y del vacío descendió la cacería. Kavanda no llegó como un ejército, llegó como un juicio. El suelo se abrió bajo los pies de los vivos, los muertos no tuvieron tiempo a comprenderlo. El bosque entero fue tragado por una marea invisible de violencia pura, y los hombres bestias no huyeron,
Se rieron porque incluso el horror era un regalo si venía de sus dioses. Sabuesos demoníacos atravesaron la carne como si fuera niebla, guerreros alados cayeron como meteoros rojos, y detrás de ellos la verdadera tormenta. La cacería sangrienta no avanzaba, sino que arrasaba, pues no buscaba la victoria, sino el camino. Imri gritó órdenes, pero ya no había ejército, solo fragmentos de resistencia dispersos en un infierno que había aprendido a moverse. Y entonces entendió la verdad. No venían a por él, no venían a por Azelloren, venían a por algo más antiguo, algo que estaba más allá del bosque, el claro del rey, el consejo, a los encarnados. Kavanda alzó su arma y el mundo entero pareció inclinarse hacia su voluntad. La cacería sangrienta giró y cambió de rumbo hacia el corazón del bosque, hacia los dioses que aún creían estar tomando decisiones, hacia el último círculo donde el destino del mundo aún se discutía. Y por primera vez en mucho tiempo, la guerra dejó de ser un frente lejano, porque ahora venía por ellos. Yo, gang, desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Si el lore te llama y el deber no falla, suscríbete